¿Qué tal? Este es mi proyecto final para la materia de BLSI del grupo de la profesora Elizabeth Fonseca Chávez. Mi proyecto es una simulación de máquina de café. Eh, Mi nombre es Tania Lisset Peñalosa Lugo. Los objetivos a tener en cuenta son diseñar un proyecto utilizando los componentes y dispositivos electrónicos trabajados en clase como servomotor, sensor ultrasónico y una unidad de memoria ROM para implementar una aplicación útil. El planteamiento de este proyecto consiste en una máquina de dados que simula la dinámica lógica de pedir un café a una máquina de café. Esto mediante la programación en memoria ROM de un mecanismo que, a partir de una entrada por medio de un deep switch de la FPGA, despliegue un mensaje en el display indicando que se está preparando un café, y una vez que termine, con ayuda del sensor ultrasónico será capaz de detectar el vaso donde servir, y si no está dicho vaso, el mecanismo que despacha el café por medio del motor no se activa. En este proyecto se utilizan tres unidades principales, y una de ellas es la memoria ROM, la cual se utiliza para almacenar la frase que aparecerá en el display de 7 segmentos. Las K entradas representan una dirección y las N salidas son el código que representa cada letra. El sensor ultrasónico es otro de los componentes utilizados, y podemos ver una gráfica de su comportamiento. La primera, que es la que está arriba, es el trigger y se activa cada cierto tiempo, emitiendo una onda ultrasónica que regresa desde el objeto y que es recibido por el eco, que es la gráfica que se muestra al final. La gráfica intermedia, donde podemos ver los 8 pulsos que son emitidos a 40 kHz y 8 pulsos que son devueltos a la misma frecuencia al chocar con el objeto. El tercer elemento es el servomotor, y su comportamiento lo podemos ver en la gráfica superior. Para este proyecto utilicé el servomotor con un ciclo duty del 5 y 10%. Su ciclo duty al 100% es de 2 milisegundos. También podemos ver que tendrá el comportamiento mostrado en las imágenes de abajo, eh, haciendo que se mueva de 0 a 180 grados, o como en las imágenes se representa menos 90 y más 90 grados. La construcción de la carta SM. Aquí podemos observar que el primer estado es el selector puesto en 1, ya que a partir de ese estado comienza el funcionamiento y de otra forma no sucedería nada. El duty del ciclo del motor es de 50 desde un inicio, lo que simboliza la compuerta cerrada, y se tiene un tiempo de trabajo de 20 milisegundos aproximadamente. De 20 segundos, lo que permite visualizar correctamente el mensaje en el display de 7 segmentos. Mientras que nuestro contador sea menor al tiempo indicado en el timer, entonces el mensaje será visible, que representa toda esta parte de la carta SM, del display y del contador del mensaje. Y una vez que haya terminado el tiempo, el motor tendrá que decidir si moverse o no, y esto se logra gracias al sensor, el cual también es una entrada y tiene su propio diamante de decisión, que está acá. En caso de no detectar el vaso de café a menos de 5 centímetros, no se moverá la compuerta que despacha el café, y en cambio, si se detecta la compuerta, se mueve el motor cambiando el duty a 100 y luego regresa a 50 después de un tiempo de 4 segundos aproximadamente, que simboliza que se está despachando el café. Ahora el análisis de las tablas de transición. En la siguiente tabla, la primera, se muestran los estados del servomotor. Después de activar un deep switch para cada café que se pueda seleccionar, el estado siguiente será determinado por el contador general de la máquina, el estado del deep switch, si la
mm, también de un timer interno y de la distancia. La distancia, bueno, y todos los valores son representados como boolean para saber si son aceptados o no. El primer estado es cerrado y el motor está en un duty de 50. El timer no es aceptado, es decir, 1, y también el switch está en 1. El contador general es 0 y por lo tanto el siguiente estado es cerrado. La condición para que pase de un estado cerrado a uno abierto es la distancia, es si la distancia es aceptada con un 1. Y el timer interno es 0, así como el deep switch. Para pasar del abierto al cerrado, el contador debe enviar un 0. En los estados del mensaje en cascada podemos ver que siguen una secuencia que depende del contador y de la entrada del switch para que se aparezca o no el mensaje de salida. Y por último, la tabla de transiciones del sensor. Se considera que que un solo estado que se puede ver en la carta SM del lado izquierdo, la cual representa el estado del trigger y en la otra el contador de distancia. Si la distancia está en un rango aceptado, devuelve un 1 o 0 en caso contrario y representa la entrada de la tabla. ¿Qué es esto? También se toma en cuenta la distancia que es representado con un boolean y si está dentro del rango o no, puede ser 1 o 0. La salida del LED que enciende está detectando el vaso para café, es lo que simboliza. Y para ello el eco debe estar en 0 y la distancia en 1. Si el eco está en 1, entonces no importa la distancia, pues no ha terminado este proceso de recepción para contar la distancia. En la vista RTL podemos ver los componentes explicados en este proyecto, así como las salidas del trigger, salidas del motor, de los LEDs, del display. Aquí está la entidad del sensor, el motor y de la ROM y del divisor de frecuencia para la tarjeta. Ok, en el Top Level Entity del proyecto están declaradas las variables de entrada, salida y señales intermedias que son requeridas. También se declaran las unidades de la vista RTL que representan los componentes antes mencionados. Cabe aclarar que cada uno de ellos es necesario, que para cada uno de ellos es necesario utilizar una frecuencia diferente para su correcto funcionamiento. Así, en el código del servomotor vemos que cuenta con un divisor de frecuencia. El contador que determina su ciclo duty y la entidad que procesa la señal para obtener una salida. En el código de la ROM se tiene integrado también su contador para obtener automáticamente cada letra que se va a consultar en la entidad ROM y obtiene una salida que es enviada en forma de cascada a los display. También se controla desde aquí la activación de LEDs que indican que el switch que se ha seleccionado para pedir un café. Finalmente, la entidad sensor que procesa su propia frecuencia y una señal PWM que es enviada al trigger para mandar los pulsos. Después recibe una señal eco y se manda a un contador que determina la distancia, si la distancia está en el rango especificado. Y aquí se muestra como los valores que son aceptados a 5 centímetros, de 2 a 5 centímetros. A continuación, mostraré la implementación de la tarjeta programable y aquí muestro una foto de cómo cómo fueron conectados los dispositivos. Como conclusión, puedo decir que se logró satisfactoriamente el objetivo que fue diseñar un proyecto con aplicación
Usando los dispositivos solicitados, se comprendió el uso e importancia de los circuitos digitales para realizar los dispositivos con aplicaciones en la vida real y que pueden automatizar procesos. Gracias al uso de la memoria ROM y el servomotor, se pudo obtener el comportamiento deseado y las salidas deseadas, como se pudo ver en este proyecto. Además, el control de la máquina fue más sencillo con ayuda del sensor ultrasónico. Para la implementación de mi proyecto 3 hice esta cajita. Aquí arriba puse el motor que representa la compuerta que abre y cierra para despachar el café. Aquí tengo la tarjeta donde solamente se ve el display, los switches y los LED y el sensor. Entonces, para hacer una prueba voy a poner el vasito aquí. Aquí ya reconoce el sensor el vasito y prende este LED. Entonces yo puedo pedir un café y al pedir el café también se enciende este otro LED de aquí. Entonces, bueno, en este momento aparece un mensaje de preparando café en el display. Una vez que esté preparado o listo, el mensaje dejará de aparecer y este LED se va a apagar. En ese momento la compuerta se abre, despacha el café con mucha imaginación y vuelve a cerrar. En ese momento pues yo ya puedo retirar mi vaso. Ahora voy a hacer una prueba cuando no está el vaso puesto. Es decir, el sensor no detecta el vaso. Activo el café para que lo prepare. El sensor lo puse de como 4 centímetros, que es la distancia de este punto hasta el inicio de la caja. Y bueno, el sensor no detectó el vaso, por lo que no va a despachar el café hasta que yo lo ponga. Y en ese momento también prende el LED, me sirve el café y ya lo puedo retirar.